Bien, ya lo cerré aquí porque como les comenté, me parece que no, la voy a cerrar aquí con 2,700 pesos. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí Rode Trader, su trader de confianza para comenzar con un día más de análisis y billetes verdes en nuestros bolsillos. Si no se quieren perder de mis análisis en tiempo real, por favor suscríbanse al canal de Telegram que les dejo aquí abajo en la descripción. Así que, bueno, sin más por el momento vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar el día de hoy con una inversión inicial de, ¿qué les parece? 1,500 pesos, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a la baja. ¿Por qué a la baja? Bueno, me parece que el análisis es bastante sencillo. Aquí tenemos una tendencia en retroceso o una tendencia descendente, ¿de acuerdo? Además de que nosotros ya pudimos darnos cuenta de que rompimos la línea roja del indicador que tenemos en la parte de la mitad de la pantalla, lo que me dice que la tendencia seguirá hacia abajo. Además de que el SAR que tenemos en la parte de aquí, nos indica que también la tendencia va hacia abajo. Entonces solamente hay que esperar a que las velas hagan su trabajo. Recuerden que no tienen que invertir dinero que no están dispuestos a perder, ¿de acuerdo? Esa es la regla principal del trading. Ahora, si continuamos esperando y viendo cómo se mueven las velas, me parece que aquí hay una resistencia bastante fuerte. Entonces yo creo que podríamos considerar cerrar la posición en cualquier momento, ya que rompió la línea media de apertura. Entonces solamente esperamos, y revisamos que el movimiento sea brusco para cerrar, ya sea para arriba o para abajo. Bien, ya lo cerré aquí porque como les comenté, la resistencia era bastante fuerte y no me gustó que no se movía la vela. Perfecto, ok, vale. Tenemos aquí el nivel de soporte, ¿vale? El precio está rebotando bastante bien, ¿de acuerdo? Así que vamos a tratar de ver una operación de compra. ¿Qué les parece? Vamos a abrir con 3,000 pesos y vamos a ir hacia arriba, ¿de acuerdo? Aquí ya se abrió la posición y estamos esperando a que esto rebote y vaya hacia arriba. Ok, perfecto. Pues vamos a ver. Yo honestamente quiero que suba y espero que así sea. Lo más interesante es que aquí tenemos una resistencia en la parte de abajo muy fuerte. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la vela que iba hacia abajo no tocó la parte inferior o el lower low o el bajo más bajo que tenemos en la parte de aquí, lo que quiere decir que probablemente haya un rebote bastante pronunciado. Aquí, como podemos ver en la vela verde que se está formando, está subiendo bastante rápido. Eso quiere decir que el análisis está siendo concretado con una veracidad positiva. Entonces vamos a ver qué tanto se puede explotar esta posición. Me parece que no, la voy a cerrar aquí con 2,700 pesos, que ya son bastante buenos. Si se dieron cuenta, en cuanto la cerré, la siguiente vela bajó. Eso hubiera representado bastante dinero en pérdida. Gráfica, ok, perfecto. Vamos a empezar con un análisis, ¿qué les parece? Con una inversión, perdón, de 4,500 pesos. Me parece que son bastante buenos. Y vamos a ir, ¿qué les parece? Hacia abajo. Bien, hay que esperar el momento adecuado para poder abrir la posición. Listo, aquí. ¿Por qué la abrí en este momento? Porque si se dan cuenta, aquí hay una línea, digamos, imaginaria, que se está dibujando en las últimas, como les digo, en las velas más bajas o en los puntos más bajos. Eso quiere decir que seguramente se romperán y además venimos de un rebote superior. ¿Qué quiere decir esto? Que subió, no pasó y rebotó hacia abajo. Y estamos esperando simplemente que haya un rebote aún más pronunciado en la parte de abajo. ¿De acuerdo? Entonces, como les decía, bueno, hay que esperar solamente, pero también nos pudimos dar cuenta en nuestra gráfica que nuestra divisa o nuestra parte de inversión llegó a una condición de sobreventa. Así que por eso abrimos en este momento. Bueno, aquí yo ya la cerré porque me parece que hubo una resistencia bastante fuerte y no me gusta, o en lo personal a mí no me satisface que las velas se queden en un solo lugar. Y también estamos rompiendo la tendencia bajista, lo que quiere decir que vamos a ir hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces vamos a abrir en este momento con 7,000 pesos. Si se dieron cuenta, esta línea que tenemos aquí, la línea imaginaria que tenemos de la tendencia general, digamos que se está rompiendo porque va hacia arriba. ¿Sí? Lo podemos ver aquí y además en nuestra parte inferior de la pantalla podemos ver nuestra herramienta que nos está indicando que la tendencia va hacia arriba. Además de que tenemos también en la parte de aquí arriba esta línea verde que nos está indicando que seguramente en un punto del futuro nuestras velas podrán llegar a ese nivel. No vamos a esperar hasta ese punto porque honestamente mis posiciones son bastante rápidas, pero si ustedes la quieren dejar abierta por mucho tiempo, la pueden dejar, simplemente sean muy cuidadosos, claro que sí, con el tiempo y con sus inversiones, ¿de acuerdo? Aquí me parece que estamos viendo una pequeña resistencia en esta vela, pero bueno, ya estamos en números positivos, entonces en cualquier momento ustedes pueden considerar en cerrar la posición. Y mientras
mientras esperamos, me gustaría también recordarles que tengo mi canal de Telegram, así que si ustedes quieren recibir señales en tiempo real, por favor suscríbanse, el link está en la descripción del video, ¿de acuerdo? Me parece que es una buena inversión y vamos a ir hacia abajo, ¿de acuerdo? Aquí, bueno, ustedes seguramente se van a preguntar por qué vamos a ir a la venta o vamos a ir hacia abajo. Bueno, porque la línea, perdón, roja que tenemos aquí está debajo del indicador. Además, el ATS está estable para abrir una posición bastante corta, perdónenme. Estoy intentando analizar al mismo tiempo la pantalla y al mismo tiempo hablar con ustedes y se me descompuso un poco el cerebro. Pero aquí estamos todavía pendientes al movimiento de nuestra gráfica, ¿de acuerdo? Entonces, discúlpenme si de repente se me va un poquito la lengua, pero es un poco complicado concentrarme al abrir una posición y al mismo tiempo hablar con ustedes. Entonces, pues bueno, espero que me hayan entendido lo que yo quería expresar, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, como les comentaba, ya está, pues digamos, rompiendo la línea de apertura, en donde nosotros comenzamos con la inversión. Podemos ver la línea aquí roja, y esa es la línea en la cual nosotros ya podemos comenzar a generar dinero. Si nuestra vela rompe esa línea de apertura, podemos considerar en cerrar. Como por ejemplo, yo cerré en este momento, cerré con 11,000 pesos. Entonces, ¿se dieron cuenta qué tan rápido fue? Solamente abrí, esperé que 30 segundos, 40 segundos, y en ese momento cerré la posición. Ok, me parece que la posición es bastante obvia. Vamos a ir hacia arriba, ¿de acuerdo? Simplemente veamos estas como los indicadores que van hacia abajo y el inferior va hacia arriba, ¿vale? Entonces, me parece que la posición es bastante obvia. Y además de que todas nuestras herramientas, por ejemplo, en la parte inferior, nos están indicando que la posición o que la tendencia es alcista, ¿de acuerdo? Entonces, como les decía, tuvimos un rebote en la parte de aquí. Además de que hay un gran margen de movimiento en nuestros osciladores. Eso es lo que quería expresarles con pocas palabras. Entonces simplemente hay que esperar. Bajo. Esto no me gusta. Pero confío en las herramientas de análisis y también confío en mi análisis personal. Entonces, en cuanto a esta posición o en cuanto a la vela rompa la línea de apertura, yo creo que será buenísima idea cerrar sin ningún remordimiento. Aquí ya rompió, va hacia arriba, perfecto. Vamos a esperar un poco más a que haya un movimiento brusco y cerramos nuestra posición. Volvió a subir, volvió a bajar. Vamos a esperar un poquito más, probablemente unos 5 o 10 segundos. Por ejemplo, aquí ya rompió, me parece que aquí yo podría considerar cerrar la posición. Quiero ver si sube un poquito más. No, la voy a cerrar de una vez. Cerré con 11,000 pesos esta misma posición que la abrí solamente en un segundo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿se dieron cuenta otra vez cómo simplemente se rompió la línea de apertura de la posición y automáticamente cerré? Eso, para nosotros, ya son números positivos, chicos, ¿de acuerdo? Entonces, el análisis de hoy fue bastante rápido, me parece. Espero que haya sido también bastante, digamos, útil y bastante instructivo para ustedes, ¿de acuerdo? Así que, chicos, si ustedes no se quieren perder de más análisis en tiempo real o de mis posiciones en tiempo real, los invito, por favor, que compartan mi canal de Telegram y se unan usando el link que les dejo aquí abajo en la descripción del video, ¿de acuerdo? Así que sin más por el momento, chicos, les deseo una gran semana, les deseo unos trades súper buenos, números súper fructíferos y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.